Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera, la mañana de este domingo 4 de mayo de 2025. Son las 8:21, 7:21 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿por qué crees que los sindicatos pincharon el 1 de mayo? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio en nuestro espacio de tertulia. Iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. El Comité para el Análisis del Apagón del pasado 28 de abril, que se ha reunido por segunda vez este sábado, ayer mismo, bajo la presidencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agesen, puso en marcha ayer dos grupos de trabajo. Uno para ahondar en el error técnico y otro para analizar un posible ciberataque como causas de la caída del suministro eléctrico. Estuvieron reunidos ayer, más de 4 horas. El primer grupo pone el foco en la operativa del sistema eléctrico y está coordinado por personal del propio organismo liderado por Sara Agesen, y al mismo se han incorporado representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en calidad de invitados. Y el segundo grupo se centra en el ámbito de sistemas digitales y ciberseguridad bajo la coordinación del propio Ministerio, del Ministerio de Transformación Digital, así lo ha detallado Sara Agesen. El encuentro, como decimos, Manuel, 4 horas duró ayer. Estuvo presente también Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, quien ofreció su máxima colaboración para avanzar en el estudio de las causas y reforzar la seguridad del sistema eléctrico. Luego también es importante destacar y recordar que España y Portugal anunciaron el viernes la puesta en marcha de un grupo de trabajo conjunto para identificar las causas. Y ayer hubo reacciones de última hora, por ejemplo, del Partido Popular. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, acusó al gobierno socialista central de Pedro Sánchez de incompetencia, de mala planificación y de mala gestión en el apagón. Le escuchamos. Porque este gobierno lo que está claro es que ha entrado en parada. No hay plan, no hay gestión y no hay relato. No hay plan y lo hemos visto con el apagón. Es decir, si no es una avería, como han dicho, y no es un ataque, solamente puede ser incompetencia de este gobierno. Mala planificación y mala gestión. Esto es lo que dijo ayer el Partido Popular. Y hay otra novedad, porque José Félix Tezanos nunca ha hecho esfuerzos por disimular las ventajas que ha obtenido el Partido Socialista de Pedro Sánchez en los diferentes estudios del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, desde que él está al frente de este organismo público. Lo último ha sido aprovechar para sacar un nuevo informe flash con motivo del apagón. La incidencia, lejos de perjudicar a Pedro Sánchez, aupa aún más al líder de los socialistas en todo lo alto del barómetro, aumentando su distancia con el Partido Popular hasta los 7,3 puntos. Es la última encuesta del CIS. Ambos se sitúan ahora en el 34,8% y al 27,5% respectivamente. De esta manera, el partido de Pedro Sánchez continúa liderando las encuestas oficiales de intención de voto, mientras que Sumar confirma su tendencia negativa y Vox se consolida. Por otra parte, este estudio también ha preguntado por la gestión del apagón. El 59,6% de los españoles ve insuficiente la información que ha dado el gobierno sobre esta crisis. Es más, el 28,4% sí considera que la información ha sido suficiente. Pero bueno, importante ese dato de que 7,3 puntos lidera el Partido Socialista frente al Partido Popular. Nada le perjudica al gobierno de Sánchez. Hemos tenido dos apagones en España, el apagón eléctrico y el apagón informativo. Y esto es realmente grave. El lunes, la luz en España se fue a las 12:33 de la mañana. El presidente del gobierno no tuvo la dignidad de salir a la palestra a dar explicaciones, por supuesto sin aceptar ninguna pregunta, como es habitual en él, a las 6 de la tarde. A más de las 6 de la tarde. Más tarde de las 6 de la tarde. Tardó 6 horas en salir. 6 horas para decir nada. Que no sabían nada, que se había ido la luz. Eso ya lo sabíamos todos, señor presidente. Nos quedamos sin luz
sin teléfono, sin internet, caos total en España. A pesar de que algunos voceros nos lo intentan vender como un día de asueto, donde se escuchaban los pajaritos. Pues si quieres escuchar los pajaritos te vas al campo. El resto quiere tener luz en sus casas y quiere tener acceso a internet y teléfono. Que no somos Burundi, o no deberíamos ser Burundi, pero cada vez más nos parecemos a Burkina Faso, a Ghana, a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, a Pakistán, a India, a Bangladesh. Jugamos en esa liga. Somos ya un país tercermundista, no es que seamos un país de segunda, es que somos un país de tercera regional, con esta panda de tuercebotas al frente. Apagón informativo, 6 horas para no decir nada, y luego sale por la noche para no decir nada nuevamente, para echar balones fuera, culpar a los operadores privados, a las eléctricas. Las eléctricas tendrán muchos fallos, yo no digo que no, como todas las empresas, como todos los seres humanos, pero desde luego no son responsables del apagón. Aquí solo hay un responsable, y es el gobierno, que es el principal ejecutor y diseñador de la nefasta planificación energética que se ha llevado a cabo en los últimos años, metiendo renovables como si no hubiera un mañana, a pesar de que la red no está preparada para asumir esa carga de renovables, que es energía no síncrona, y que como consecuencia es más inestable, y que como consecuencia en caso de incidencia, en caso de cambios de tensión, no puede corregir, y como no puede corregir, saltan los plomos. Me da igual la incidencia que haya causado el apagón en España. La clave no es esa, la clave es que en caso de que Red Eléctrica en su particular cocina energética hubiera metido más carga nuclear, hidroeléctrica y de gas, en España no se nos habría ido la luz. Pero se fue. ¿Y por qué se fue? Pues porque querían vender al mundo que somos muy verdes, muy ecologetas y capaces de producir el 100% de la electricidad con renovables. Y nos quedamos sin luz. Por culpa de esta panda de sectarios y de tuercebotas y de incompetentes. Por lo tanto, apagón eléctrico, sí, pero también apagón informativo. Han pasado 6 días y todavía el gobierno sigue dando vueltas y mareando la matraca sobre que necesitan más información, necesitan más tiempo, que no saben cuáles son las causas. Ayer una nueva reunión para decidir qué. Pues que iba a haber nuevas reuniones. Que el grupo de trabajo se iba a dividir en 2, en 3. Y que tenían que seguir recabando información. Pero si lo saben desde el minuto 1, Red Eléctrica lo sabe lo que pasó el mismo día del apagón. Salió su director de servicios y dijo que no había ciberataque, que no había ninguna anomalía climatológica, que no había ninguna avería. Pues si lo están diciendo todos los expertos a nivel nacional e internacional, la culpa es del gobierno. La culpa es del gobierno. La culpa, lo vuelvo a repetir, como decía Pedro, es del gobierno. Y ya para terminar, el CIS. El CIS saca una encuesta flash para valorar a ver cómo se ha gestionado esto del apagón. Imagínense cómo es la realidad, que hasta Tezanos admite que el 60% de los españoles dicen que no hubo información suficiente. Si eso lo dice Tezanos, si Tezanos del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez, dice que el 60% de los españoles admite que no hubo información suficiente, la realidad supera con mucho ese 60%. Pero al mismo tiempo dice que el PSOE sale fortalecido, que no, que sigue ganando las elecciones, que incluso ha subido tras el apagón. Oigan, pues si ha subido tras el apagón, que haya apagones todos los días y el PSOE ganará por mayoría absoluta.
El pasado jueves 1 de mayo, vamos con más asuntos, los sindicatos salieron a las calles en una jornada marcada por la reivindicación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, que por cierto va a ser noticia esta semana porque va a llegar al Congreso de los Diputados en estos días. El martes se prevé que se apruebe en Consejo de Ministros y los sindicatos reclaman a los grupos respeto a la norma que llega del diálogo social para no bloquear la tramitación. Eso sí, hay que destacar, se trató este 1 de mayo de un pinchazo histórico de los sindicatos, ya que si hablamos de Madrid apenas salieron a la calle 12.000 personas, si nos fijamos en Barcelona unas 2.000, 3.000 en Valencia, poco más de 1.000 en Sevilla. Durante el meeting del fin de manifestación en Madrid, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, consideró legítimo que cada grupo parlamentario aborde como considere la reducción de la jornada laboral, pero advirtió de que coartar su debate en las Cortes mediante una enmienda a la totalidad dice que sería un fraude democrático de primera magnitud. Creemos que España tiene que consolidar una reducción legal del tiempo de trabajo. Instamos a los grupos políticos a que no cometan el fraude de ley que supondría no tomar en consideración el acuerdo alcanzado por las organizaciones sindicales y el Gobierno. En el mismo tono también se mostró el secretario general de UGT este pasado jueves 1 de mayo, Pepe Álvarez, quien consideró irrenunciable reducir la jornada desde las 40 horas, que se fijaron hace más de 40 años, hasta las 37 horas y media de ahora, y advirtió también a los partidos de que si impiden el debate van a perseguirles para recordárselo. A mí me parecería un timo que realmente el Congreso de los Diputados rechazara la propuesta que parece que va a ir el martes a Consejo de Ministros, que está acordada con los sindicatos, y ni siquiera aceptara su debate. Se trata de ver si los señores y las señoras diputadas permanecen al margen de ese 70% de los ciudadanos y no son capaces de argumentar, de debatir en el Congreso de los Diputados por qué no están de acuerdo. Seguramente que muchos de ellos porque les va a dar vergüenza. En la manifestación vimos también a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, a Yolanda Díaz, y también estuvo presente el ministro Óscar López. Allí habló el nuevo secretario general del Partido Socialista de Madrid, arremetió con virulencia contra la oposición, los defensores de la energía nuclear y contra los gobiernos del Partido Popular en Madrid. A todos los fachas y a todos los ultras de este país, los derechos de los trabajadores en España van a seguir avanzando. No solo no vamos a retroceder, vamos a seguir avanzando. De la mano de los sindicatos, con el gobierno de Pedro Sánchez, subió el salario mínimo, subieron las pensiones, siguen subiendo las pensiones, se ha creado el ingreso mínimo vital, ha habido una reforma laboral que nos ha permitido tener más empleo estable y vamos a reducir la jornada laboral. Por lo tanto, los derechos de los trabajadores van a seguir avanzando en España. A todos los fachas y a todos los ultras que pierdan toda esperanza. Esto es lo que dijo el ministro. Quien tenga dudas sobre las bondades de reducir la jornada laboral es un facha, según Óscar López. Las políticas adoptadas por Donald Trump también estuvieron en el epicentro de estas protestas y fueron objeto de la manifestación. Escuchamos de nuevo a Unai Sordo, de Comisiones Obreras. España y Europa estamos ante el riesgo de involución reaccionaria más importante que ha vivido el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Instamos al Gobierno de España y a los gobiernos europeos y a la Comisión Europea a ponerse en pie ante la agresión de los Estados Unidos que lidera Donald Trump, a poner una política que contrarreste la agresión comercial y arancelaria que nos quiere impulsar la administración Trump. Todo esto sucedió en España. También se celebraron manifestaciones en otros países. Francia fue escenario de tensas protestas en el marco de las tradicionales movilizaciones por el Día Internacional de los Trabajadores. Las protestas se desarrollaron con incidentes en los que se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en París. Las primeras imágenes de violencia allí en París ya dejaron en evidencia la confrontación que se extendió también a otras ciudades. En Lyon, la policía desplegó gases lacrimógenos para dispersar a los participantes y generó momentos de tensión en el centro de la ciudad. También vimos imágenes similares de protestas este 1 de mayo, por fijarnos fuera de nuestras fronteras, en Estambul, Turquía, o en Zurich, en Suiza. Bueno, y esta semana otro de los focos importantes va a estar en Roma, porque un total de 133 cardenales, tras la ausencia por motivos de salud del cardenal español Antonio Cañizares y del cardenal bosnio, van a entrar el miércoles 7 de mayo a las 4:30 de la tarde, justamente a esa hora, al cónclave en el que se va a elegir al nuevo Papa. Según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, el 7 de mayo por la mañana, a las 10, se va a celebrar una misa para elegir al pontífice
pontífice en la Basílica de San Pedro. Va a estar presidida por el decano del Colegio Cardenalicio. Ese mismo día por la tarde, los cardenales electores se van a reunir en oración en la Capilla Paulina y después, como decimos, a las 4:30 se dirigirán en procesión a la Capilla Sixtina para dar comienzo el cónclave que elegirá al nuevo pontífice. Además, mañana mismo, mañana lunes a las 5:30 va a tener lugar el juramento de los oficiales y asistentes al cónclave en la Capilla Paulina. ¿Esto qué es? Bueno, es un juramento que tienen que realizar todos los que estén en el cónclave, prestar juramento de secreto absoluto. Secreto absoluto entre los que, curiosamente, se encuentran médicos disponibles, porque dentro del cónclave va a haber médicos por si se surgiese alguna emergencia puntual. Ellos también van a tener que jurar secreto. Además, los ascensoristas del Palacio Apostólico, el personal encargado de la cantina y de los servicios de limpieza, el personal de transporte de los electores o incluso el coronel y el mayor de la Guardia Suiza Pontificia destinados a la vigilancia cerca de la Capilla Sixtina. Todos ellos también tendrán que jurar secreto absoluto y nosotros los ciudadanos no vamos a conocer absolutamente nada hasta que se produzca la fumata negra o fumata blanca. Para hacernos una idea de lo que puede durar este cónclave, Manuel, los últimos 2 cónclaves, si nos fijamos, echamos un poco la vista atrás, duraron 2 días, pero algunos creen que este puede llevar incluso más tiempo, ya que muchos de los cardenales proceden de países en desarrollo y no se conocen bien entre ellos. Nombrados en su mayoría por Francisco, cardenales, tenemos 14 de Norteamérica, 53 de Europa, 23 de Asia, 23 de Latinoamérica y 18 de África o 4 de Oceanía. Además, una curiosidad también, por cierto, Manuel, es que los propios cardenales a la hora de votar tendrán que hacerlo con la letra, con una caligrafía lo más irreconocible posible para que entre ellos no sepan quién ha votado a quién. Todo esto curiosidades y, como decimos, la semana que viene lo comentaremos aquí en la Trinchera de Llamas porque será noticia cuando conozcamos al nuevo Papa del mundo. Y vamos también con más asuntos, nuevas complicaciones, como comentabas antes, Manuel, para el entorno del presidente del gobierno. Esta semana, la juez de Badajoz, que ha investigado a David Sánchez Pérez Castejón por beneficiarse presuntamente de una plaza en la Diputación de Badajoz, creada supuestamente para él, ha dictado el auto de procesamiento contra él. Es el paso previo a sentarle en el banquillo. Después de una amplia instrucción que ha consistido en la toma de más de una decena de declaraciones a testigos e investigados, que hemos ido comentando aquí a lo largo de estos meses, la juez ve indicios de delitos de prevaricación y de tráficos de influencia contra el músico y hermano del presidente del gobierno. Vamos a conocer todos los detalles con el jefe de tribunales de esta Casa de Libertad Digital, que ha seguido muy atento durante estos meses todo este gran escándalo. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, ha procesado al hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, y a otras 10 personas por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Viedma acuerda que se sigan las actuaciones contra el hermano de Pedro Sánchez por el trámite de procedimiento abreviado equivalente al procesamiento y da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el archivo de la causa o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias. En el auto de 71 páginas de procesamiento al que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada señala que David Sánchez, teniendo conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo y quien habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio. En primer lugar, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera, y en segundo lugar, al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho. Gracias, Miguel Ángel. Pues estaremos muy pendientes de las últimas novedades. Por cierto, David Sánchez ha dicho que va a recurrir el procesamiento dictado por la juez Beatriz Viedma y veremos cómo continúa la investigación.
También hay novedades respecto al que fue ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que Ábalos ingresó algo más de $500.000 en rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen durante los años 2018 y 2019 desde el propio Ministerio de Transportes que él dirigía. La acusación de la Benemérita ha sido replicada por el Ministerio, que en cambio dice que esos gastos no son dietas del ministro, sino que son gastos ocasionados por todos los viajes de todo el equipo del ministerio en ese tiempo, en ese periodo. Dicen que es un error. La Guardia Civil desglosa en su escrito las retribuciones percibidas por Ábalos y dice la Benemérita, con base en sus declaraciones tributarias, que a lo largo del año 18 y del año 19 Ábalos percibió como salario como ministro 113.862 euros brutos, mientras que las partidas señaladas como rentas exentas y dietas que estamos comentando, la cantidad ascendió a 508.433 euros. En el resto de periodos, hasta que abandonó el ministerio José Luis Ábalos en el año 2021, solamente han detectado el cobro de su salario oficial. Lo que ha hecho el Supremo es dar 15 días al Ministerio de Transportes para explicar ese pago, el pago de esos 500.000 euros a Ábalos en concepto de dietas y rentas, pero Manuel, como decimos, Transportes dice que enviaron a Hacienda los gastos de todos los ministros, que ha sido un error y que no solamente de los gastos de José Luis Ábalos. Ha sido un error, sí. Ya. Medio kilo. Más de $500.000 en dietas, para gastos del ministro y su comitiva. $500.000 en 2 años, ¿eh? No estamos hablando de $500.000 en 10. En 2 años. En el ministerio, medio kilo. Más de $500.000. A 250.000 euros el año. ¿En qué? En viajes, en comidas, en hoteles, en paradores también. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, el ministro con más capacidad de gestión y de manejo de dinero, era mano derecha de Pedro Sánchez, número 2 del partido, secretario de organización, el mandamás, el number 2. Después del number 1, el number 2, Ábalos. Ábalos fue el que defendió esa moción de censura, subió a la palestra para criticar la corrupción del Partido Popular y justificar la moción de censura y el cambio de gobierno. Ábalos y Sánchez. Sánchez y Ábalos. Estamos ante el gobierno más corrupto y más inmoral de toda la democracia española. Y esta semana hemos conocido, tal y como ha adelantado el diario El Mundo, que Pedro Sánchez situó a su asesor económico clave en la cita decisiva del rescate de Air Europa. Manuel de la Rocha participó en la reunión determinante en el diseño final de la operación, pese a que solo podían acudir los ministerios que estaban afectados por el rescate. La intervención de Moncloa en el rescate es uno de los puntos que la Policía Judicial de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha mostrado partidaria de investigar. En el último informe aparece un mensaje del conseguidor de Air Europa, ya lo hemos comentado aquí en este programa, de Víctor de Aldama, a Koldo García, el exasesor del ministro competente de la época, de José Luis Ábalos, en el que aseguraba que su jefe, Javier Hidalgo, CEO de Globalia, se estaba buscando la vida para conseguir el rescate y que iba a hablar con Begoña, en alusión a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del gobierno. Vamos a conocer todas estas novedades en relación a Manuel de la Rocha. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Nuevas informaciones que señalan directamente a Pedro Sánchez en el rescate multimillonario de Air Europa de manera deliberada y premeditada. Esta semana el diario El Mundo ha tenido acceso a los actas confidenciales en los que se recogen los términos en los que se desarrollaron todas las reuniones previas al rescate, y en ellas se desliza el conocimiento y la actuación de Pedro Sánchez, aunque el presidente sigue negándolo. Primero fue su mujer la que, según las conversaciones extraídas del móvil de Koldo, intervino para calmar las aguas y restablecer relaciones entre el gobierno y Javier Hidalgo. Y ahora aparece su principal asesor económico. Manuel de la Rocha participó con voz y voto en una de las reuniones
reuniones clave entre altos cargos en las que se decidió la aprobación final del rescate. Se trata de uno de los encuentros del Consejo Gestor, creado por el Gobierno en la pandemia para rescatar a las compañías de interés relevante para la economía española que entraban en riesgo de quiebra o de falta de liquidez. Una información confirmada por el Tribunal de Cuentas que señala además que también participó en el rescate de otra empresa, también polémica por sus pagos a Venezuela para obtener contratos con el régimen chavista. Una razón más que acorrala a Pedro Sánchez, según la oposición. Cuca Gamarra. Lo que ha quedado claro es que Pedro Sánchez ni puede gobernar y sobre todo que le acorrala la corrupción en su partido, en su gobierno y en su entorno más cercano a través de su mujer y de su hermano, y que no ha dado explicaciones a los españoles, que lo único que está intentando en estos momentos es además permanecer en el poder para utilizar todos los resortes que tenga desde el Estado en defensa de los suyos y que la corrupción no le afecte. Además, el asesor económico del presidente del Gobierno aparece también en los informes de la UCO por llamadas con Javier Hidalgo y por su presencia en las reuniones que mantuvieron en Moncloa Begoña Gómez, mujer del presidente, y Carlos Barrabés. Gracias, Ignacio. El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, tampoco ha tenido suerte en su último intento de recuperar los mensajes y correos desaparecidos del fiscal general del Estado. Hablamos de Álvaro García Ortiz. Las comisiones rogatorias remitidas a WhatsApp y Google no han arrojado información de interés sobre su intercambio de comunicaciones en los días en los que se produjo la filtración de los correos de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso. La petición de datos a las dos compañías era la última moneda al aire que le quedaba al instructor del caso por revelación de secretos, y en lo hallado no hay rastro de los mensajes y correos. Cerrada sin éxito esa parte, y una vez ha quedado ya claro que el magistrado no tiene intención de ahondar en el papel de Moncloa en la filtración, tendrá que decidir ahora si acaba la instrucción y manda a los imputados a juicio o si archiva el procedimiento. A pesar de la imposibilidad de rescatar los WhatsApps y también los emails perdidos, Álvaro García Ortiz, cabe recordar que tiene pocas opciones de eludir ese trance, como ha ido dejando claro el juez. El magistrado Hurtado, en sus distintos autos que hemos ido conociendo, existen pruebas ajenas que constituyen indicios suficientes de su participación en este episodio. Y nos vamos hasta Andalucía, también hasta Sevilla. El exalcalde socialista de la localidad de Lebrija, en Sevilla, Antonio Torres, ha sido condenado a 2 años y 3 meses de cárcel por cobrar casi 360.000 euros de sueldo de la Fundación FAFE, dependiente de la Junta de Andalucía, pese a que nunca trabajó en esa institución pública. También ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión el que fue director general del organismo, Fernando Villén, por simular la relación laboral y acceder a la contratación de forma ilegal por amistad y afinidad política. Así se recoge en la sentencia dada a conocer este miércoles y dictada por la sección tercera de la Audiencia de Sevilla, que considera probado que Torres no acudía a esta sede de la Fundación y que no desempeñaba ningún trabajo. Se han pronunciado desde el Partido Popular de Andalucía. Antonio Martín es el portavoz del PP. La sentencia es fruto de otras golferías, como era colocar por la cara y a dedo a tu amiguete del PSOE, en este caso a un exalcalde, en la Fundación, sin tener la más mínima cualificación y ni siquiera pisar aquello para ir a trabajar. Y seguimos también en Sevilla con otro tema, porque la Guardia Civil ha constatado irregularidades en el voto por correo a favor del Partido Socialista en las elecciones municipales de un pueblo de este municipio. Tal y como ha adelantado The Objective, la Benemérita está avanzando en el presunto amaño a favor del Partido Socialista del voto por correo en las elecciones municipales del año 19 y del 23 de la localidad sevillana de Albaida de Aljarafe. Este es el pueblo, esta es la localidad. Sin embargo, lejos de tratarse simplemente de un caso aislado en un pequeño municipio de andaluz, los investigadores señalan a un patrón sistemático de actuación que podría haberse repetido en muchos puntos de la geografía española, como en Almería, en Murcia, en Tenerife, en Melilla o en Ciudad Real. En estos territorios también se han abierto diligencias por hechos similares. Por poner un ejemplo, en el municipio sevillano que comentamos, se detectó que un trabajador del ayuntamiento vinculado al Partido Socialista ofreció a un ciudadano un contrato temporal a cambio de firmar la solicitud de voto postal. En este programa hemos hablado con Teresa Gómez, periodista de The Objective, quien ha estado llevando el caso en el periódico y ha estado siguiendo toda esta información. Teresa.
La Guardia Civil está investigando un presunto fraude en el voto por correo a favor del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones municipales de 2019. Diogefti ha publicado uno de los sumarios que se centra en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe, pero según los investigadores, este podría ser solo la punta del iceberg. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que se detecta un patrón sistemático que podría haberse repetido en otras partes de España, como Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real, donde también se han abierto diligencias. Los investigadores apuntan a que lo ocurrido responde a un modus operandi organizado, presuntamente orquestado desde el aparato local del PSOE. En uno de los casos, un testigo relató a la juez que le ofrecieron un contrato a cambio de firmar su voto por correo a favor del PSOE, sin necesidad ni siquiera de ir a correo, y así hizo. Otro afectado declaró ante la juez que jamás emitió su voto en dichos comicios y que la firma que figura en la solicitud de voto postal atribuida a él no le pertenece. Yo no voto nunca, afirmó ante la juez en su interrogatorio. Es decir, que alguien ejerció por él su derecho a voto bajo su desconocimiento. Por estos hechos, la Guardia Civil investiga a 20 personas contratadas por el PSOE tras votar en los comicios del año 2019. Fuera de nuestras fronteras nos vamos hasta la guerra que está sufriendo en pleno corazón de Europa entre Rusia y Ucrania, porque esta semana Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha alcanzado un acuerdo con Zelensky, el presidente de Ucrania, para la explotación conjunta de minerales ucranianos. El acuerdo firmado detalla que Estados Unidos obtendría un acceso privilegiado a los futuros contratos relacionados con la explotación de recursos naturales de Ucrania. Además, estipula que ambos países compartirán los ingresos que la explotación de estas tierras raras se vayan a producir. El acuerdo llega en medio de las negociaciones de paz entre ambos países y Rusia. En este aspecto, Donald Trump ha destacado este pacto como un incentivo económico a través del cual Washington seguirá manteniendo su apoyo en la defensa. Este es el acuerdo del presidente Trump, que ha hecho acuerdos comerciales, acuerdos fiscales, y ahora tenemos este acuerdo de asociación económica entre Ucrania y Estados Unidos, y es ganar, ganar. Es una forma de demostrar que no hay distancia entre Ucrania y nosotros, mientras el presidente Trump presiona para poner fin a esta horrible guerra, mostrando que Estados Unidos tiene un interés económico en Ucrania. Es una señal contundente para el liderazgo ruso. Bueno, y llegamos al tiempo del análisis de la firma personalísima de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas, muy bien. Bueno, tema de la semana, del mes, son tantos los escándalos, pero es que lo del apagón del lunes, Carlos, vamos a hablar del apagón. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de las innumerables mentiras, porque una primera aparición de Pedro Sánchez a las 5 horas y media. Yo quiero recordar una cuestión. En estos momentos la gente depende de un montón de cosas, obviamente, depende de la sanidad, depende de educación, depende de sus sueldos, depende de su propiedad privada, hola, Partido Socialista, bien, depende de un montón de cosas, pero también depende de la electricidad, muchas personas especialmente vulnerables, y depende de una conexión, de una comunicación. Las dos cuestiones se fueron a pique con ese apagón, mientras todo el gobierno y todo el Partido Socialista nos estaban garantizando que eso no podría ocurrir de ninguna de las maneras. Y mucha gente les estábamos advirtiendo que el mix energético, esta composición de distintas fuentes de energía, estaba primando las inestables frente a las estables. Y hombre, no hace falta ser Einstein, porque yo estos días me he encontrado un montón de gente que dice, ¿qué pasa, que ahora eres ingeniero? No, leo. Es un deporte. Sentido que común. Existe. Claro, puedes leer. De hecho, es que en el colegio ya experimentábamos con los circuitos eléctricos. No era tan difícil comprender lo que era una pila, un cable, un interruptor. Bueno, pues esto es a gran escala, mucho más complejo. Bueno, pues coges un libro y te lo lees, sabes que es posible, ¿vale? Un mensaje patrocinado para algunos. Bien, y no han hecho más que soltarnos mentiras sobre esto. Entonces, vamos a hacer un repaso de las grandes barbaridades que se han soltado sobre algo tan vital como la energía y como la interconexión a través de comunicaciones, que también se fue a pique. Venga, vamos con la primera de ellas. Sánchez, frase literal, en 5 segundos ha habido una desaparición súbita de 15 gigavatios. En 5 segundos han desaparecido 15 gigavatios. Yo no sabía si estaba escuchando al mago Pop, al mago Andreu, a Tamariz, a una mezcla de los tres. Dice, pero ¿cómo que han desaparecido 15 gigavatios? Bien, primera gran mentira. El sistema tiene unos mecanismos de protección y en el momento en el que ve un peligro para el propio sistema,
¿Qué hace? Desconectar, ¿vale? Por tanto, esa no era la causa. ¿Cuál es la causa? Lo hemos dicho, la vulnerabilidad del sistema porque te habías pasado de introducir energías inestables. Tú tienes que mantener una frecuencia de 50 hercios, 50 hercios son 50 oscilaciones por segundo. Si tienes o si metes determinadas energías, que son la eólica y la solar, que no te dan una previsibilidad, que no te dan una programación, te pueden alterar esa frecuencia. Si te alteran esa frecuencia, el sistema se para por seguridad, para salvaguardar el sistema. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Compensarlo de una forma muy importante con energías sí estables y programables. De verdad que no es tan difícil de entender. ¿Cuáles son esas? El ciclo combinado, los saltos de agua y la nuclear. Hola, Pedro Sánchez, sí, la nuclear. Venga, segunda mentira. Sánchez, no sabemos las causas, pero estamos hablando con la OTAN. Mire, ya no es una cuestión energética, o sea, le importaría explicármelo, no sabemos las causas, pero estamos hablando con la OTAN. Oye, no sé qué ha fallado en casa, pero he llamado al fontanero. A lo mejor era la cerradura. Dice, no sabemos qué ha fallado, pero hemos llamado a la OTAN y estamos hablando con la OTAN. Usted está insinuando clarísimamente que es un ciberataque porque no está buscando la verdad y le interesa decir que ha sido un ciberataque. Yo no sé si ha sido un ciberataque o no, no tengo ni idea. La última gota que ha colmado el vaso. Lo que sé es que tú has generado una situación, Pedro Sánchez, de inestabilidad en el sistema, con lo cual cualquier pequeño ciberataque, cualquier pequeña cuestión, cualquier pequeña perturbación puede tumbar todo el esquema. Eso ocurre. Todas las infraestructuras críticas reciben entre 30 y 50 ciberataques por día. Todas. Si tú has generado un sistema con tal inestabilidad que cualquier cosita te lo tumba, el problema no es, la causa final será el ciberataque, pero el problema no es el ciberataque, el problema eres tú. Por eso hay un sistema con distintos nodos. Cuando decía Beatriz Corredor, dice, tenemos 60.000 puntos de información. Cada uno de esos 60.000 puntos de información tiene su propio sistema de cobertura, de control y de eliminación de riesgos. Si hay un problema en uno de esos 60.000 puntos, se aísla ese punto y no se contagia a los demás. Si ha caído todo el sistema es porque tú has generado una vulnerabilidad que lo hace vulnerable a cualquier cosa, Tercera mentira. Sánchez, Red Eléctrica es un operador privado. No se te caerá la cara de vergüenza. O sea, 20% de control por parte del Estado, el paquete mayoritario. Nadie puede superar el paquete del Estado. El Estado, es decir, el Gobierno, el Consejo de Ministros, nombra a la presidenta. Yo le pediría a la gente que mire la noticia, se meten en Google y ponen nombramiento Beatriz Corredor. Y saldrá literalmente el titular, el gobierno nombra a Beatriz Corredor. Luego se trasladó a la empresa y la empresa lo ratificó, porque el que manda es el gobierno, porque Beatriz Corredor es una persona enviada por Pedro Sánchez. Cuarto, Sánchez también. No sabemos qué ha pasado, pero hemos enviado al CNI a las empresas generadoras. O sea, no sabemos lo que ha pasado, pero hemos enviado al servicio de inteligencia a que mire qué es lo que está pasando en las empresas. Las empresas generan y lo vuelcan en red eléctrica. Red eléctrica es el que compone el mix. Las empresas no pueden hacer nada más que lo que hacen, que ya está bastante bien hecho, que es enviar y generar esos kilovatios. Bien, quinta mentira. Sánchez también. No ha habido un problema con las renovables. Todos los informes, la red de centros de redes de transporte de electricidad, la europea, los informes de auditoría que tenía la propia red eléctrica, informes de la propia red eléctrica, informes de expertos por todas partes, llevaban advirtiendo desde hacía muchísimo tiempo. Nosotros en Libertad Digital hemos publicado el primero de 2021, alertando de que nuestra composición de energías inestables frente a estables era excesiva y esto podía ocurrir. Había advertencias por todas partes. Mentira flagrante. Venga. Sexta, Sánchez también. Las nucleares no son la solución, de hecho no ayudaron al restablecimiento. El protocolo de seguridad que tiene el Consejo de Seguridad Nuclear exige que una vez desconectado no se puedan volver a conectar hasta las 24 horas. La generación por parte nuclear. No mienta de una forma tan descarada. No ayudaron al restablecimiento, uno, porque no es la energía idónea para ese restablecimiento, lo tienes que hacer con ciclo combinado de gas y lo tienes que hacer con salto de agua, y dos, por protocolo de seguridad en 24 horas no pueden entrar. Si en 24 horas no pueden entrar, ¿cómo van a entrar en 2 horas? O en 1 hora, o en media hora. No se puede mentir tanto de una forma tan seguida, de verdad. Yo creo que este hombre ya debería empezar a cansarse de sus propias mentiras. Venga, séptima, vamos con Beatriz Corredor. No hay ningún problema con elevar el peso de las renovables en el mix energético. Lo que he dicho, lo hay por todas partes, lo sabe todo el mundo y había advertencias europeas. A ella misma se le llevaba advirtiendo, a ella personalmente, igual que a la ministra actual, a AGESEN, se les venía advirtiendo en sus propios consejos. Se les dijo, y el informe de auditoría interna lo destaca de una forma descarada y literalmente escribe la frase de que se están quedando sin energías de compensación frente a posibles perturbaciones. Frase literal del informe de auditoría del último año, cerrado a 31 de diciembre del 24. Beatriz Corredor, no ha habido ningún fallo, no se volverá a repetir. Miren, ya me voy directamente al petete. Si no ha habido ningún fallo, ¿cómo dice usted que no se va a volver a repetir? O
sea, si no ha habido ningún fallo, ¿qué es lo que se puede repetir o dejar de repetir? Ya es de sentido común, de verdad. Noveno, Beatriz Corredor. El sistema ha funcionado perfectamente, hemos aprendido. ¿Qué ha aprendido? Si el sistema ha funcionado perfectamente, ¿qué es lo que ha aprendido? Ha aprendido a mentir, ¿no? Vale, muy bien. Décimo, vuelvo a Sánchez, ya el colofón. El sistema ha funcionado perfectamente, lo dice él también. Por eso se ha restablecido en un tiempo récord. Mira, vamos a ver, si el sistema funciona perfectamente, no se cae. O sea, esto es de puro sentido común, esto es de párvulos. O sea, ¿cómo que se ha recuperado en un tiempo récord el sistema? El sistema no se recupera en un tiempo récord. Es verdad que los técnicos de Red Eléctrica son muy buenos técnicos, bastante sufren ellos teniendo las capas políticas que tienen, pero lo que lo restableció fue la disponibilidad por parte de las empresas privadas, las de verdad, que estaban dispuestas efectivamente a requerimiento de esos técnicos de poner en marcha todas las energías necesarias, que se hizo a través de ciclo combinado de gas y de saltos de agua, para poder restablecer de forma rápida el sistema que esa secta verde que se ha montado en torno al gobierno de Pedro Sánchez se encargó de tumbar. Entonces yo pediría que, por favor, todo esto fue predecido de una advertencia por parte de Pedro Sánchez de, por favor, váyanse a fuentes de información oficiales, no escuchen bulos. Pues sí, efectivamente, voy a repetir casi yo eso, no escuchen bulos, es decir, dejen de escuchar a Pedro Sánchez. Tal cual. La verdad es que un repaso sobre todas las mentiras, que han sido muchas, muy numerosas, y tan solo en 2 comparecencias, por parte de Pedro Sánchez el lunes, después ya Beatriz Corredor, 48 horas después, negándose a dimitir. El gran apagón. Ya estamos en esta situación. Los que decían que nunca iba a suceder el gran apagón, que no iba a haber problemas de apagones, pues ahí los tenemos. Y no menores, ¿eh? Es la primera vez en la historia que se va un país entero a cero. A cero. Esto no ha pasado en países ricos, esto es algo que es propio de países tercermundistas. India, Pakistán, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Cuba y Venezuela. En esa jugamos. Muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia.